Amigas y amigos, y nosotros continuamos compartiendo más información, seguimos compartiendo información destacada de distintos medios digitales. Les comentábamos que es el día, además es el día antitaurino. Y es un tema que queremos abordar en la tarde de hoy y lo vemos lo que está destacando la gente de animanaturalis.org sobre estas prácticas que se amparan en la cultura y que implican sufrimiento para los animales. Por supuesto que siempre las puertas abiertas para escuchar a todos los sectores, las puertas abiertas para todo el mundo, pero no podemos partir de algo que no sea cierto, y lo que es cierto es que el animal sufre con estas prácticas muy lamentables. Vamos a ampliar esta información. Código Naturaleza. Decodificando la inteligencia del ecosistema. A las 3:09, prácticamente a las 3:10 de la tarde, es un gusto darle la bienvenida a Roger Pacheco, director ejecutivo para Venezuela de Anima Naturalis Internacional y por supuesto activista antitaurino. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, Roger. Gracias a ti, Vanessa, y a la Mega por esta invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Roger, hay sectores que defienden, lo llaman incluso tauromaquia, lo defienden como algo, una tradición cultural, algo que debe sostenerse. ¿Qué responden ustedes a quienes lo defienden como una tradición o como algo de la cultura? Bueno, la tradición, la cultura, el espectáculo, no es un argumento para perpetuar este tipo de actividades, más bien ha sido la excusa para que existan hasta ahora. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Okay. Porque no es un argumento, es una excusa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, para preservar una especie, no hace falta hacerlo pasar por momentos de tortura y mucho menos la muerte de ese ser vivo, porque es un ser vivo, es un ser inofensivo, un ser incluso herbívoro, que no representa ningún tipo de peligro para ningún ser humano estando en condiciones naturales. Realmente ese simplemente es un acto de absoluta cobardía y que se disfraza dentro de todo, digamos, una parafernalia, ¿no? Pero que bueno, que la tauromaquia en sí, como ha sido ligada con la literatura, la poesía, claro, incluso el arte plástico, entonces en cierta forma ha tratado de suavizar en cierta medida este tipo de cosas. Sin embargo, han habido literarios como Saramago o incluso músicos y por supuesto artistas plásticos como el mismo Goya, ¿no? Porque los grabados de tauromaquia de Goya que están en el Museo del Prado en Madrid son las cosas más antitaurinas que existe, porque se ve el sufrimiento del animal y el disfrute de la gente, ¿no? Lo que pasa es que bueno, los taurinos lo quieren hacer a Goya como un artista que exalta la tauromaquia cuando realmente la criticaba. Y en el caso venezolano tenemos a Arturo Michelena con el cuadro La vara rota. No sé si lo recuerda, que es el cuadro majestuoso que hemos visto muchas veces en la Galería Arte Nacional. Que bueno, que refleja lo que era la tauromaquia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y cómo el mismo Arturo Michelena criticaba este tipo de actividades. El caso está en que bueno, el movimiento taurino, dicho por los mismos taurinos, es un movimiento que viene muchísimo antes que la misma tauromaquia. uh-huh. Y hay que ver también la evolución que ha habido de la tauromaquia, porque la tauromaquia quiere decir... que ha ido cambiando en el transcurso de la historia. Claro, la tauromaquia quiere decir la lucha con toros, ¿no? Uh-huh. Basada en aquella fábula de Teseo y el Minotauro, desde ahí en la antigua Grecia, en la isla de Creta, y aquel laberinto que diseñó Dédalo, y que bueno, que pusieron a Teseo en una especie de castigo, y que el hilo de Ariadna para que él pudiera escapar de allí, y él mata. Entonces es una forma de homenaje a esa fábula o a ese mito o a esa mitología, a esa historia, pongamos. El caso es que bueno, en homenaje a esa fábula, bueno, se ha enaltecido
en ese hecho todas las luchas que han habido con toros. Pero fíjate, la tauromaquia en sí, ha habido peleas de perros con toros que fueron prohibidas También, en la época claro. de la Ilustración. Tenemos los rodeos, porque los rodeos también implican ¿Cuáles son las tauromaquia. prácticas, cuáles son las prácticas en las que está involucrado el toro, por ejemplo, y que causan sufrimiento al animal, Roger? Cualquier práctica que imponga un animal en espectáculo ya implica sufrimiento. Toro coleado, por ejemplo. Por supuesto, el toro coleado bueno, el toro coleado que vemos nosotros en Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Porque el toro coleado es un rodeo, vamos a estar claros, ¿no? O sea, es una especie de rodeo que se hace, que es la exaltación de la faena ganadera en un espectáculo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en el caso del rodeo americano o el canadiense, que vemos que le ponen un mecatillo o algo que le va directamente a los testículos al toro, y entonces el jinete presiona, y entonces hace que el toro, al sentir el dolor en los genitales, empiece a tirar patadas, y entonces buscando que tumbe al jinete, ¿no? Y entonces por Pero es que todo es terrible, Roger. Es decir, todo involucra molestar al animal. El rodeo chileno, donde el caballo golpea con fuerza en el estómago al toro, una especie de toro coleado, pero en vez de jalarlo por la cola le empiezan a golpear. Tenemos las charradas en México. Tenemos muchísimas cosas. Bueno, las peleas de perros con toros, las razas, por ejemplo, como el pitbull, También. el bulldog. La palabra bull viene precisamente porque son razas creadas inicialmente para apaciguar y atacar, incluso hasta matar a toros, ¿no? Y por lo terrible fue prohibido durante la época de la Ilustración. Y fíjate que ahora que hablo de la Ilustración, y perdón que me extiendo. No, por favor, adelante. Tan poco tiempo para decir tantas cosas. En la Ilustración se prohibió la tauromaquia en toda Europa. En el periodo de la Ilustración se prohibió la tauromaquia en toda Europa. Ya estamos hablando de Italia, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, de Inglaterra, de los países balcánicos, de todas partes. Se empezó, ¿por qué? Porque llegó la época, de la Ilustración, ¿no? Del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes baluartes de la Ilustración. Y solo 3 países de Europa no prohibieron las corridas de toros, porque en esos países no había Ilustración, no había entrado de Ilustración, sino más bien había Inquisición. Y esos 3 países inquisidores eran España, Portugal y el sur de Francia. Y fíjate que hasta ahora la Ilustración que acabó no solamente con las corridas de toros, también acabó con las peleas de gallos en muchos de estos países, acabó con estas prácticas contra los animales, pero en donde hubo Inquisición se preservó la corrida de toros. Y no en vano, las corridas de toros que fueron prohibidas incluso por la misma Iglesia Católica durante muchísimas periodos de su historia, son los papas, como que Alejandro VI, por ejemplo, el Papa Borgia, u otros papas también nefastos de la historia, son los que han permitido este tipo de corridas, ¿no? O este tipo de espectáculos. Roger, ¿cuál es la situación en Venezuela? Conversamos con Roger Pacheco, activista antitaurino. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Porque vemos que hay en algunas ferias aparecen nuevamente las corridas de toros. ¿Están prohibidas? ¿No están prohibidas? A ver, si nosotros vemos hace 20 años, estamos en el año 2000, bueno, vamos a ponerlo 25 años, en el año 2000. En el año 2000, en 18 de los 23 estados en Venezuela se hacía por lo menos una corrida de toro al año, ¿ok? Cuando digo por lo menos, quiero decir una feria en particular o un circuito que de repente una plaza de estas portátiles se iba trasladando de zona en zona por varios municipios, ¿no? Entonces estoy diciendo, hoy en día, 25 años después, solamente 2 estados presentan este tipo de actividades, que son el estado Táchira y el estado Mérida, ¿ok? Y de repente de 9, 14 o 15 corridas de toros que se hacían en el Táchira, hoy son 3 y 2. Y en Mérida, donde se hacían 20 o 25, porque hay más ciudades taurinas, hoy en día estamos reducidos a 3 o 4. Es decir, el pasaje para nosotros dentro de lo que es la corrida de toros como tal es prácticamente un espectáculo en completa extinción. Para más tristeza de los taurinos, en Colombia se prohibió el año pasado las corridas de toros en toda la nación, ¿ok?
Y ciudades como Quito ya no tienen corrida de toros, en Ciudad de México también están prohibidas a través de un decreto judicial. Es decir, cada vez hay menos espacio para ellos. Sí nos preocupó en un momento determinado que decía, bueno, todos los taurinos de Colombia se van a venir a Venezuela, Claro. por aquello de la cercanía y ese tipo de cosas, pero no ha pasado. Y no ha pasado porque precisamente ellos mismos, los mismos taurinos, están viendo que ellos tienen que redireccionar su negocio. Ajá, ya vamos a pasar a eso, Roger. Les recordamos que estamos conversando con Roger Pacheco. Solo en 2 estados de Venezuela, Táchira y Mérida, hay corridas de toros y la actividad se ha reducido al mínimo, Roger. ¿Ve posibilidades de que se erradiquen por completo? Siempre, y más con los... ¿Aló? Sí, está al aire, Roger. No, perdona, que... Ay, ¿aló? Concha. Siempre Sí. hay esa posibilidad de que se radique por completo, pero para eso necesitamos un poco de voluntad política, ¿no? Okay. Sí le podemos decir a la gente qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, si yo estoy... ¿Cómo se mantienen en las corridas? Precisamente con el dinero público. Es que desgraciadamente lo único que lo va a mantener es el dinero público, porque realmente no hay ni público, ni infraestructura, digamos, financiera, para poder hacer estos espectáculos. Son costosos, o sea, realmente son muy, muy costosos los espectáculos taurinos. Entonces, la única forma es precisamente con la inyección o con la anulación de impuestos, etcétera, que se le pueden dar. Entonces, cuando yo veo que mi alcalde, mi gobernador, está promoviendo estas actividades con mi dinero, porque es dinero público, Claro. entonces simplemente la acción ciudadana es quejarse, ¿no? Y es lo que se ha venido haciendo. Gracias a esto, por supuesto, se han prohibido en Maracaibo, se han prohibido en Maracay, se han prohibido en el estado Carabobo, se han prohibido en Valera. En Valera fue un movimiento universitario el que acabó con las corridas de toros, ¿no? Y después se acabó en todo el estado Trujillo. Es decir, que fue la voluntad ciudadana, porque a veces nosotros como animalistas o como activistas nos gusta echarnos flores y decir que bueno, gracias a nosotros. No, eso fue una cuestión popular, que sí, bueno, nosotros contribuimos con la difusión y la sensibilidad de la gente y llamar, es verdad, pero si no hay ese movimiento popular, no se puede hacer. Por decir unas cosas, bueno, en mi perspectiva personal, yo comienzo en el movimiento antitaurino en el año 2002 y comencé con una lucha vecinal, porque yo como residente del municipio de Chacao, cuando el alcalde de Chacao planeaba edificar una corrida de toros en el municipio de Chacao, los vecinos nos Se quejamos. activaron, claro. Claro, en ese momento era porque iban a traernos un poco de borrachos, prostitución y una cantidad de cosas, pero todo tiene que ver, o sea, en una plaza de toros hay todo esto, ¿no? Y esto, por supuesto, cuando uno está actuando de esta manera, de manera vecinal, y empiezas a informarte un poco más sobre todo lo que tiene que ver además la tauromaquia, entonces me hizo un activista antitaurino, que no solamente era por la plaza, sino también por los animales. Claro. Y eso, bueno, tiene toda una historia de lucha. Roger, y entendemos entonces que para que se eliminen por completo en el país, que no haya ni siquiera en Táchira y Mérida, dependería de voluntad política y organización de la gente. Eso es lo que entendemos. También, porque tenemos una ley de protección animal, una ley de protección a la fauna doméstica libre y en cautiverio, que en el artículo 14 te dice que los espectáculos deben ser deben ser regulados a través de un voto popular, es decir, a través de una consulta pública. ¿Ok? Ok. Hasta ahora la interpretación que se ha hecho es que si tú quieres prohibir algo tienes que hacer un referéndum y entonces en ese referéndum se votaría y se prohíbe esto. Nuestra interpretación dentro de Anima Natural es que la ley está al revés, o sea, que no es la ley que está al revés, que está interpretada mal. Es que si tú quieres permitir las corridas de toros, tienes que hacer, o sea, que según nuestra versión o nuestra interpretación de la ley, es que las corridas están prohibidas. Las corridas de toros están prohibidas, como las peleas de gallo y los toros coleados, pero si los quieres permitir, tienes que hacer un referendo y que el pueblo vote a favor de esto. Y bueno, si el pueblo vota, no tenemos nada que hacer, porque el pueblo votó. Claro. Para la permisión de esta corrida. Entonces, hay que tener una voluntad judicial también, y es lo que estamos tratando de introducir en el Tribunal Supremo de Justicia, que esa interpretación, como la tenemos nosotros, realmente sea. ¿Cómo sería que están planteándose un recurso ante el TCJ? ¿Para qué exactamente? No, se han introducido ya está, bueno, por nuestra parte no ha habido 2, pero ha habido como 4 más.
Okay. Uno que salió de San Cristóbal, otro que vino de Mérida, más o menos dentro de lo mismo, y se han unido todos en un solo recurso, pero eso te estoy diciendo que está del año 2014, y han pasado los magistrados y no sé qué tanto tardan ellos en dar una respuesta. Porque bueno, nosotros entendemos que bueno que como pero son recursos para qué, Roger, para que quede claro, recursos. Que quede claro que las corridas están prohibidas en Venezuela. Okay, claro. Que los espectáculos con animales están prohibidos en Venezuela y que la única forma de que se permitan es a través de una consulta popular. Esa es nuestra interpretación y es lo que estamos luchando. Pero también, por supuesto, queremos llegar a través de la Asamblea Nacional con una reforma de la ley de protección a la fauna doméstica y libre. El fiscal Trey Williams incluso ha presentado dos proyectos de ley, y uno de ellos habla precisamente de la eliminación de correas de toros y toros coleados. También ha habido por parte de diferentes diputados de la Misión Nevado también presentado proyectos de ley para lo mismo. Es decir, se está trabajando precisamente en buscar esto, pero necesitamos que haya una voluntad política por lo menos para que lo lean, o por lo menos para que se apruebe en primera discusión, para que se hagan las mesas técnicas precisamente para esto, que se abra otra vez el debate. Este debate ya se hizo en 2007 en 2007, 2008 y 2009 con la actual ley, ¿ok? Donde la ley estaba explícitamente prohibido, pero bueno, quedó abierto en este artículo 14, ¿no? De acuerdo. Ahora, entendemos entonces, Roger, por lo que nos has dicho, están esperando respuesta del TCJ para lograr esa prohibición de las corridas en nuestro país y de actividades que dañen a los animales. Y también la posibilidad de que haya ajustes en la Asamblea Nacional a la propia ley. Claro. Porque por lo menos por parte de los gobiernos municipales o locales, se ha hecho, o sea, se ha prohibido en Maracaibo, se ha prohibido en Cagua, se ha prohibido en Caracas se prohibió en Están prohibidas. Están prohibidas las corridas de toros y teníamos una plaza emblemática como el Nuevo Circo. Valencia, que tiene la plaza de toros, la segunda plaza de toros más grande del mundo, están prohibidas las corridas de toros por una decisión judicial también. El Maracay, aunque Maracay creo que la revirtieron, pero igual no lo hicieron, o no lo han podido hacer. Okay. Hemos tenido también en Margarita, se han prohibido en el municipio de Caroní del estado Bolívar. Es decir, han habido fuertes movimientos, digamos, no solamente populares, sino también políticos, que han hecho este tipo de logros, y tanto así que bueno que se ha reducido prácticamente a la zona andina. Al mínimo, a lo que nos comentaba. Roger, como ya son las 3:26, le preguntaríamos, quien quiera ponerse en contacto con ustedes, quien quiera sumarse a estas luchas, conocer más de lo que están haciendo, incluso conocer más de por qué se habla de este daño terrible que se les causa a los animales, ¿cómo se comunican con ustedes? Bueno, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Anima Naturalis, en cualquier, se llama Anima Naturalis, en cualquier red social. Y también, bueno, si quieren comunicarse directamente a través de un texto más largo, más conciso, en una petición, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico venezuela@animanaturalis.org. Roger, mil gracias por atendernos y las puertas siempre abiertas. Muchas gracias, Vanessa. Gracias y feliz tarde.